¿Qué? Ah, bueno. Entonces, empezamos la clase de hoy. Van a ser como 8 exposiciones. Y voy viendo la importancia. Vengo justamente de un seminario donde hemos analizado la historia del pensamiento filosófico en México de los últimos años. Y claro, ahora se me aparece con mucha más claridad que grandes intelectuales de nuestro país, del cual yo he sido colega, amigo, y respetuosamente voy a referirme a ellos, y entre ellos Alfonso Reyes, que es el autor de la Cartilla Moral, de la cual se han repetido, parece, 8 millones de ejemplares, e inevitablemente han surgido reacciones, porque es un texto de 1942. Ha pasado medio siglo de historia mundial, geopolítica, de la historia de México, y nos encontramos en otro momento. Es justamente filosofía e intelectualidad, miren lo que estoy diciendo, grandes personas, que si los nombro ustedes dirán, si son nuestros grandes pensadores de la tercera transformación. Casi todos ellas eran o priistas, indirectamente, sin demasiado decirlo, o antipriistas, pero eurocéntricos y con una cantidad de posiciones que hoy ya no podemos aceptar. De tal manera que vengo de un seminario en el que los muchachos mismos están tomando conciencia que va a tener que haber una especie de manifiesto de una generación intelectual de la cuarta transformación, que con toda simpatía y profundidad va a tener que hacer la crítica de casi todos nuestros intelectuales, aún los de izquierda, anteriores de la tercera transformación, desde la Revolución 1910, que criticaron al positivismo, hasta los últimos grandes, que no quiero nombrar por ahora porque sería prematuro, pero voy a hacer un análisis de un gran intelectual. Si van a la Feria del Libro, van a encontrar una foto 2 metros por 3 de Alfonso Reyes, el autor de la Cartilla Moral, que voy a leerles un texto y lo haré en otras sesiones, y voy a ir humildemente corrigiendo lo que va escribiendo, porque hoy ya no puede decirse. Y entonces lo que estoy haciendo va a servir a muchos para comenzar la crítica de los intelectuales y de las teorías que yo llamaría de la tercera transformación. No solo gente que ha sido priista explícitamente, sino gente aún que ha sido antipriista, aún gente que ha sido marxista, pero eurocéntrico, sin conciencia de lo nuestro, muy extranjerizante. Entonces tenemos que hacer una crítica. Leo entonces el texto de la lección 2 de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes. Mi texto crítico lo pasaremos después para que ustedes ya puedan empezarlo a leer y me van a seguir más cerca. Es también muy corto como el de Alfonso Reyes. El de Alfonso Reyes es un texto de 20 páginas y nos vamos a dedicar 8 sesiones. Esta es la segunda. El mío es 25 páginas, así que no es largo tampoco. Dice Alfonso Reyes, la Cartilla Moral. Lección 2. El cuerpo y el alma.
El hombre, debo decir que decir el hombre es ya no tener mucha conciencia del problema del género. Hoy no se habla del hombre y la mujer, no, se dice el ser humano. Y eso ya es una pequeña corrección. Pero vamos a leer, el hombre tiene algo de común con los animales y algo exclusivamente humano. Estamos acostumbrados a designar lo uno y lo otro de cierta manera fácil con los nombres del cuerpo y el alma respectivamente. La antropología, o es decir, la visión que tengamos del ser humano, va a determinar la moral. La cartilla moral está fundada sobre una visión del ser humano, nosotros. Y según lo que seamos, sale la moral. Y van a ver ustedes cómo el cuerpo y el alma es una definición del ser humano. Entonces después van a ver deberes para con el alma y deberes morales para con el cuerpo, y la ética se va a dividir en la ética del alma y del cuerpo. Yo no estoy de acuerdo. Y voy a dar las razones por las cuales no podemos hoy tan fácilmente aceptar eso. El cuerpo pertenece cuando en el hombre es naturaleza y el alma cuando el hombre es espíritu. Somos cuerpo y somos espíritu. Yo estoy seguro que muchos van a estar absolutamente de acuerdo con Alfonso Reyes. Entonces mi crítica va a ser un poco, a hacer pensar. Yo no voy a hacer una cosa superficial, voy a remontarme a miles de años para llegar al presente. Y entonces vamos a ver enseguida cómo voy a tratar el tema. Dice en la nota, el hombre realiza actividades, qué notable, anoten, realiza actividades como comer, beber, dormir, interactuar con la fauna, la flora y el reino animal. Ustedes dicen muy normal. A mí me llamó la atención que hable del comer y el beber primero. Para ver ustedes que eso fue dicho hace 5,000 años. En una ética contra el alma. Van a ver ustedes. O decir que decir comer y beber parece muy fácil. No, eso supone una visión del ser humano. Pero vamos a seguir. El hombre, en cambio, escuchen, el hombre realiza actividades como el beber, el comer, el dormir, etc. Eso también lo hacen los animales. El hombre, en cambio, y al decir yo en cambio, pareciera que el hombre no come o no bebe o no hace estas actividades. No, la hace también, pero mire cómo. El hombre, en cambio, realiza actividades que no hacen los animales, como pensar, querer, fijarse objetivos y luchar por alcanzarlos. Vamos a ver. Estas actividades provienen de la parte espiritual del hombre, que es el alma, que no puede ser intangible, es menos real, que no por ser intangible, es menos real que el cuerpo. Luego, sigue Alfonso Reyes, se ve que las obras de la moral consisten en llevarnos desde lo animal hasta lo puramente humano, pero hay de material y de natural en nosotros para sacrificarlos
de modo completo en aras de lo que tenemos de espíritu e inteligencia. Pareciera que voy a comer menos o ver menos para poder dedicarme a pensar y a cultivarme espiritualmente. Se oponen. Ay, ay, ay. No se imagina usted los problemas. Entonces, sigue el texto de él. Hay lo material entonces y natural en nosotros, pero lo sacrificamos a lo espiritual. Lo que debe procurarse es una prudente armonía entre el cuerpo y el alma. Sigo leyendo, es muy cortito, son 9 líneas más, la tesis 2. La tarea de la moral consiste en dar a la naturaleza lo suyo, sin exceso y sin perder de vista los ideales dictados por la conciencia. Advertimos pues que hay siempre algo de tacto, de buen sentido en el manejo de nuestras conductas, algo de equilibrio y de proporción. Y hay que dejar que nos domine la parte animal en nosotros, ni tampoco debemos destrozar esa base material del ser humano, porque todo el edificio se vendría abajo. De eso estoy completamente de acuerdo. Y vuelve en una nota. Las actividades animales del hombre deben sujetarse al dominio del espíritu, tratando de lograr la prudente armonía entre el cuerpo y el alma. Y sigue hablando de ese tema. Es decir, él va a fundar su cartilla moral sobre un ser humano que es cuerpo y alma. Y va a hablar después de las virtudes del alma y las virtudes del cuerpo y todo esto. Yo pienso que eso hay que ponerlo en cuestión. Si se toma esos criterios en la política, se pueden llegar a grandes desaciertos y también en unas tradiciones que se contradicen en nuestra historia. Entonces, ¿de dónde sale el que digamos el hombre es alma y cuerpo? Yo me acuerdo que, no se escandalicen, en mi parroquia, cuando yo era chico, me acuerdo que había una cruz y decía, salva tu alma. Y era una cruz. Lo que voy a demostrar es que la cruz es contraria a salvar el alma. Porque salve el alma viene de los griegos y la cruz viene de los semitas cristianos. Y los cristianos no creían en el alma en su origen y tenían una ética material. Van a ver ustedes, entonces en la política esto va a ser esencial, porque voy a mostrar como lo primero que hay que hacer en la ética es de dar de comer. Pero para Alfonso Reyes es un problema del alma, no, es del cuerpo. El alma se dedica a pensar, el cuerpo a comer. Y si yo no como, me muero. ¿No será lo primero que hay que hacer? Comer. Y eso será una exigencia ética. Pero si pienso en el alma y el cuerpo, digo, bueno, eso es secundario. Entonces, ¿de dónde surge eso? De una larga historia de miles de años. Que en la clase de hoy voy a hablar de los últimos 5.000 años, porque los latinoamericanos y los mexicanos tenemos una larguísima historia cultural, religiosa, que sepamos o no sepamos, la llevamos puesta. Así como también el mundo indígena lo llevamos puesto. Y si nos olvidamos de él, dejamos de ser mexicanos.
Y sin embargo, Alfonso Reyes en su cartilla, primero, no habla nada de los indígenas. Quiere decir que los mexicanos parece que son todos hijos de Cortés. Claro, no le hacemos la estatua a Cortés, pero decimos, no hablamos una palabra de los indígenas. Y toda esa generación anterior a la Cuarta Transformación despreció al indígena. No les digo yo los nombres de los grandes intelectuales, que la solución del problema indígena era hacerse mestizo. O es decir, elegirse una madre o un padre blanco y dejar de ser indígena e integrarse como mestizo. O es decir, perder su cultura originaria. Esa era la solución que da un gran filósofo que terminó sus últimos días en el zapatismo, lo cual está muy bien. Pero antes de llegar al zapatismo, había malentendido el problema del indígena. Los indígenas no son elementos anecdóticos. Cuando yo como una tortilla y la encuentro apetecible, continúo una historia milenaria y parece que todos los días yo como a la mexicana, y eso se comió en este suelo desde hace 5, 10.000, 20.000 años, no vino con Cortés. Y todas nuestras comidas, el taco y todo lo demás, vienen de los pueblos originarios. No sería México México sin ellos. Que sí, que no es anecdótico, es parte de nuestro ser. Comemos, pero a lo indígena, en gran parte. Y entonces parte de nuestra cultura que hay que recuperar, no importa que sea blanco, mestizo o lo que sea, pero ellos es lo que me dan un lugar en la historia universal y me sitúan ante los norteamericanos, anglosajones blancos, que esos sí vienen de afuera todos y que no se apoyan en ninguna cultura originaria porque destruyeron a todos sus indígenas y los mataron. Y entonces no comen nada de lo que comían los indígenas, sino todo lo que se comía en Europa y Estados Unidos. Pero tenemos nosotros dos componentes culturales milenarios. Y ahora dejo ya América Latina y nuestra madre, las culturas originarias, y ahora me voy a situar en Eurasia. ¿Se acuerdan que hablé en la clase pasada de Eurasia? Y decía yo, está Europa, el Mediterráneo, está el África, la India, Indochina, la China y hasta allá. Y aquí pues así, Eurasia. ¿Se ubican? Acá está la China, acá está Europa, acá está el África, la India. Nuestros pueblos originarios salieron del extremo oriente del oriente, hacia el Alaska y fueron hacia el sur. Todos les debemos a esos pueblos nuestras raíces. Seamos blancos, mestizos o lo que seamos. El árbol de los mayas era un tronco, pero tenía raíces y un follaje. Esas raíces nuestras son los indígenas, que es lo que me distingue de los europeos, por ejemplo, Europa, o de los asiáticos. Cuidado. Los asiáticos es otro árbol y tienen otras raíces que por ahí se confunden con la nuestra, porque venimos del Asia por los pueblos originarios. Y por ahí el árbol africano se mezcla con el nuestro porque tuvo un injerto nuestro árbol de una rama que fueron los esclavos y son negros. Y son 100 millones en América Latina de blancos, negros. No son algunos poquitos. En México hay pocos, porque hubo pocos esclavos porque esclavizaban a los indígenas. Entonces por eso hay pocos. Pero en toda la costa
del sur de Estados Unidos, el Caribe, la costa atlántica de Centroamérica, Colombia, Venezuela y Brasil. En Brasil solo hay 60 millones de africanos. Quiere decir que también las raíces del África se juntan a las nuestras. Pero eso es una raíz. Ahora voy a hablar de las otras dos partes, porque del extremo oriente del oriente vinieron nuestros pueblos originarios. Pero miren qué cosa, del extremo occidente del occidente, y juego con las palabras, pero no juego con la historia, porque Portugal y España era el finis terris, era el fin de la tierra, por el oeste. Y el más occidental de los pueblos occidentales se vino a América, y no por el Pacífico, sino por el Atlántico. Y golpearon entonces a nuestra América, y es la conquista. Y forma parte. Cuando yo miro a todos ustedes, la mayoría tiene genes europeos. Son mestizos, casi blancos. Hay algunos pocos indígenas en este público. Quiere decir entonces que ya somos parte. La cultura de Europa es también parte de la nuestra, pero por sus raíces indígenas no es una provincia europea, sino es una cosa completamente distinta. Y en cambio, los intelectuales como Alfonso Reyes, que es el autor de la... creía que nosotros éramos parte de la cultura occidental. Y yo digo, no, somos parte de la cultura occidental, pero como somos parte de la cultura oriental, somos algo distinto. Y lo que nos da la distinción son los pobres pueblos originarios, que aunque yo no tenga ningún gene indígena, debo reivindicarlo para poder situarme entre el europeo y el norteamericano, porque soy una cultura distinta desde hace miles de años. Dos culturas estuvieron en este continente, grandes. Yo estoy hablando una lengua, castellano. Es uno de los grandes pueblos que me constituyen culturalmente. Le voy a llamar los indoeuropeos, por nombrarlo de alguna manera. Europa está acá, la India está acá, y en realidad llegaba desde Europa hasta el norte de la China. Estos pueblos, acuérdense que los amerindios salieron del norte del Gobi hacia allá, pero desde esta zona también, pero especialmente al norte del Mar Negro y del Caspio, hubo domadores del caballo hace unos 4.000 años. Son los primeros que montaron caballos. Y después descubrieron el hierro. Entonces, con el hierro hicieron muchas cosas. Arados, con los que entraba más profundo el arado en la tierra, oxigenaba más la tierra, daban más cosechas y se multiplicaban demográficamente. Hacían armas de hierro, ponían los arceles del caballo de hierro. Los caballos, cuando corrían 400 kilómetros, 500 kilómetros, gastaban la uña, que es el casco. El caballo tiene un dedo en cada pata, un dedo. Y la uña del dedo es el casco. Se lo gastaban rápido. Entonces los que descubrieron el hierro le pusieron una uña de hierro. Es la herradura. Y ahora podían andar 2.000 kilómetros y no gastaban la uña. Y si estaban montados arriba con armas de hierro, conquistaron a los demás pueblos. Fue una estampida de pueblos que, saliendo de estas regiones, llegaron a China, llegaron a la India,
a los persas, a los medos, a los griegos y a los romanos en el Mediterráneo. Entonces, Alfonso Reyes habla de que somos alma y cuerpo. ¿Quiénes fueron los primeros que hablaron de eso? En la historia humana fueron los indoeuropeos. Y también el castellano que estoy hablando era la lengua de una provincia del Imperio Romano, y los romanos eran un pueblo indoeuropeo. Quiere decir que se llamaban indo porque venían de la India hasta Europa. Segundo componente. El primer componente viene del Asia. Son nuestros pueblos originarios. Entonces yo puedo estudiar ahora los pueblos chuechí, los arios en la India, los persas, los medas, los griegos, los romanos, y tenían una cierta visión del mundo, del cual yo tengo muchos elementos sin saberlo. O es decir, yo pienso a partir de grandes mitos. Grandes mitos significa grandes explicaciones de la existencia humana. Por ejemplo, justamente pensar que hay un alma y que mi cuerpo es la parte material. Pero entonces, ¿cómo se liga el alma con el cuerpo? Entonces ahí hay la filosofía. La filosofía griega hablaba del alma y el cuerpo. ¿Cómo me llegó a mí ese pensamiento? A nosotros. Porque el 1 de noviembre, cuando la gente va a los cementerios, no tiene la noción de una inmortalidad del alma. Tiene otra noción del muerto, porque el muerto come. Si usted va a los cementerios, la gente lleva comida. Y ellos dicen, los muertos comen la parte espiritual de la comida. Y después queda lo mismo. Y eso comen los vivos. Pero entonces convivieron con sus muertos. Eso es un mito, una explicación de lo que pasa después de la vida. Entonces está el viejito y va a morir. Entonces la esposa le dijo, no te preocupes, viejo, ya nos veremos de nuevo. ¡Apa! Ya nos veremos de nuevo. ¿Dónde lo sacó? De una explicación del mundo. Porque cree que hay algo después de la muerte. Y eso es toda la vida. Come y tiene una explicación del sentido del comer. Hasta hace una oración. O agradece a Dios o lo que sea. O qué sentido tiene la salud, qué sentido tiene la vida. Y todas las explicaciones, nuestros indígenas explicaban toda la vida a partir de sus tradiciones. Muchas de esas tradiciones las tenemos hoy en la cultura popular mexicana. Y el 80% del pueblo tiene interpretaciones de la vida que le vienen de nuestros pueblos originarios. Mucho cuidado con los perros, porque cuando tú mueras, el perro va a tener que guiarte por el lago. Y si los maltratas, no va a hacer que te pierdas. Así que cuida a los perros. Y claro, eran los chihuahuas chiquitos, pero eran aztecas. Que sí, que yo soy azteca cuando pienso eso. Y hay comidas frías y comidas calientes. Nada que ver con la temperatura. Cuando la mujer está encinta, no debe comer comidas frías. ¿Dónde lo sacó? ¿Del termómetro? No, de la tradición de los pueblos originarios. Y le da sentido a la vida. ¿Te das cuenta lo que es una cultura milenaria, del cual no tenemos conciencia de lo que explica cada acto de nuestra vida? Bueno, los griegos nos han influenciado muchísimo, y los romanos. Primero,
hablamos el castellano, que es una lengua de los romanos. Y entonces la lengua apresa un mundo y lo expresa. Entonces hubo un choque en la conquista entre la lengua náhuatl, azteca por ejemplo, y el castellano. Y el castellano mató al náhuatl o lo dominó e impuso el castellano. Bueno, de esa manera impuso la tradición de los pueblos indoeuropeos que tienen también una historia de 5.000 años. Y de alguna manera somos nosotros también indoeuropeos, aunque no hayamos estado en la India ni en España, sino que estamos en América. Pero cuando leemos el Quijote lo entendemos, y Quijote nunca estuvo en América. Fue un personaje español, pero España lo tenemos en nuestra cultura. Entonces, los pueblos indoeuropeos son los que pensaron que había un alma y había un cuerpo. Pero esto es muy bonito, pero es peligroso. Porque cuando voy a pensar lo que significaba para los griegos eso, que va a pasar después a la cultura europea y a México, ellos pensaban que había un cuerpo, que era material, y había un alma. Pero ellos pensaban que había un alma para todo el universo. Y el alma caía en el cuerpo. Era apresado por el cuerpo. Y el alma luchaba para liberarse del cuerpo. Y volver al mundo divino, no aprisionado por un cuerpo. Y entonces Plotino, un gran pensador griego de Alejandría, que queda en el actual Egipto, decía: el cuerpo es la prisión del alma. Y librarte del cuerpo cuando mueres es volver con los dioses. Era un acto de alegría. Sócrates, que era un griego, era un hombre extraordinario, pero injustamente lo condenan a muerte, y todavía lo condenan a muerte, pero le exigen a él a tomar el veneno con el que muere. Sócrates, en Atenas. Entonces Sócrates estaba reposando con sus discípulos. Yo digo, era un seminario bravo, porque sus discípulos discutió con Sócrates sobre la inmortalidad del alma. Y luego él se tomó la cicuta, que era el veneno, y se murió en presencia de los discípulos. Yo digo, eso fue un seminario muy bravo. Porque los discípulos vieron morir al maestro y quedaron impresionados para toda la vida. Y en realidad Platón y todos los alumnos de Sócrates, hasta su muerte pensaron en la muerte de su maestro. Pero Sócrates dijo: por favor, la mujer fuera. No quiero escuchar llantos. Por fin mi alma se va a liberar de mi cuerpo y voy a volver con los dioses. Y estaba contento, que moría, porque el alma volvía a los dioses. Y era ingenerada, eterna, y era inmortal, no moría. Y el cuerpo era el origen del mal. ¡Guay! ¡Qué barbaridad! Entonces, las pasiones de amar esto y amar el otro distraían el alma de las cosas divinas y era el origen del mal. Entonces, Alfonso Reyes, sin darse cuenta, al hablar de cuerpo y alma, cae en el dualismo. Dualismo es decir, el ser humano es cuerpo y alma. Qué bonito. Pero el alma es divina, eterna, no muere, y el cuerpo es el origen del mal, porque me esclaviza a los deseos y al egoísmo y a todo. Morir es recién nacer para los griegos. Pero no es el modo que pensamos las cosas nosotros. Que decir que algo pasó entre los griegos y nosotros. Pero afirmamos el alma
en contradicción con otra tradición. La otra tradición, esa, es muy profunda, y tan profunda que está también en las tradiciones populares. Todo lo que les estoy diciendo, la gente lo vive. No estoy hablando de cosas del pasado, sino que hoy, cuando yo digo mi alma es inmortal, me inscribo en una historia que no conozco. Pero hubo otro grupo de pueblos que no estaban al norte del Mar Negro y así, sino en la península arábiga, lo que hoy es Arabia Saudita, un enorme desierto. Ahí vivían los pueblos que se llaman tres, los semitas. Y estos también tienen 5.000 años de existencia. Ahí estaban los babilónicos, a 50 kilómetros de Bagdad. La Bagdad que han bombardeado los bárbaros del siglo XXI. El señor Bush ha destruido ciudades milenarias. Son unos incultos estos norteamericanos, son verdaderamente brutos. Pero Bagdad, 500 años fue el centro de la historia. Se unía Bagdad en el Éufrates con China, con la India, con Constantinopla, con el Cairo, y era el centro del mundo, Bagdad. Los bárbaros del siglo XXI la han hecho polvo. En los siglos próximos si hay, y digo si hay porque ya vamos a hablar si hay, porque como vamos a liquidar la vida antes de cumplir 2 siglos. Puede desaparecer el Homo sapiens, puede desaparecer el ser humano, y estamos ya desapareciendo. Pero en fin, eso van a ser las próximas clases. Entonces, los semitas se expanden desde el desierto y van a la Mesopotamia, que es el Golfo Pérsico, el Éufrates y el Tigris. 2 ríos que tienen una historia de milenios. Sobre el Éufrates está Bagdad, y a 50 kilómetros está Babilonia, una antigua ciudad, 3.600 años hace. Hammurabi, el rey de Babilonia, era un gran rey, semita, no es europeo, sacó un código de derecho. Es el primer código de derecho que tenemos. Hace 3.600 años, una piedra de este tamaño está en el Louvre de París, y ahí está escrito todas las leyes, porque Hammurabi dice: he escrito las leyes para que el juez no pueda transformar las leyes orales. Si son orales, el juez se puede guardar una ley y aplicar otra. Entonces él dice que lo lea el que no sabe leer por un lector. Entonces, eso era como la universalidad de la ley, porque estaba escrita y el juez tenía que atenerse. Y entonces ahí dice Hammurabi, miren qué cosa dice Hammurabi: yo he hecho justicia con la viuda, con el huérfano, con el pobre y con el extranjero. Y ustedes me dirán: qué bonito. Esto es más avanzado que el derecho moderno y el constitucional mexicano. Hace 3.600 años. ¿Cuándo, en qué constitución de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Napoleón, en la modernidad, se ha escrito que es un deber del Estado ayudar a la viuda, al huérfano, al pobre y al extranjero?
No hay ninguna. El extranjero ahora llega a México y el mexicano llega a Estados Unidos. Y se dice que el extranjero tiene derechos. No, Hammurabi estaba más avanzado con nuestros derechos hoy, en 2019. ¿Se dan cuenta? El pensamiento semita es Acar, es Babilonia, son los fenicios, son los palestinos, son los judíos y son un pueblo mesiánico. Lo que pasa es que mesiánico en griego se escribe cristianoi, porque Christos es el Mesías. Se lo voy a escribir en hebreo y luego en griego. Mesías en hebreo se escribe así, Me-shi-aj. En griego se escribe Christos. Y en castellano se llama Cristo. Así que el tal Jesucristo, que Jesús es su nombre y Christos es el Mesías, era el Mesías de los semitas. Y entonces ahí estamos, que los que seguían al Christos se llamaban cristianoi. Y entonces los cristianoi eran los mesiánicos. Un pueblo crítico del Imperio Romano que decía que todos los dioses romanos no existían y metían a los mesiánicos al circo para que se lo comieran los leones porque atacaban el Estado romano. Eran los cristianos. Y el pueblo mexicano cree que es cristiano. Mire qué complicación. Es indígena por abajo, asiático. Es por otro lado griego, pero en el fondo es cristiano porque cree en la resurrección. Y eso no creen los griegos, porque entre los griegos el alma es inmortal, no muere y no resucita si no muere. ¿Qué es lo que resucita en el muerto para los cristianos? ¿El cuerpo? No. Para los semitas no hay alma. Miren qué cosa. Para los semitas no hay alma. Hay la carne. En hebreo se dice basar. En griego, sarx. Y en castellano se llama la carne. La palabra se hizo carne. El Evangelio de San Juan 1. ¿La carne es el cuerpo? No. Es todo el ser humano. Y cuando alguien muere, muere. Pero resucita la carne. Todo. No hay inmortalidad del alma. Los cristianos del siglo II decían, los griegos dicen que el alma es inmortal y nosotros los cristianos decimos que el alma muere. Ya cometí un error hablar de que hay alma. Para los semitas no hay alma. La carnalidad es unitaria. Por lo tanto, el cuerpo no es origen del mal, sino que la carnalidad es una. Y entonces ahora voy a otro texto semita. En Egipto, ya usted dirá, ¿dónde estará el Egipto en el mapa? Acá estaba el África y acá está Egipto. Hay pirámides muy bonitas en Egipto. ¿Qué eran las pirámides? Tumbas. Tumbas. Donde los faraones, que eran los reyes, esperaban su resurrección. No es lo mismo inmortalidad del alma que resurrección de la carne. Son dos antropologías distintas. Son dos visiones del mundo distintas. Ay, pobre Alfonso Reyes, no tenía noción de lo que escribía. Era griego cuando escribe el alma y el cuerpo. No era cristiano, pero se creía cristiano. Pero
En fin, no había tenido maestros como los pude tener yo en Europa y en Israel y en otras partes, porque lo que estoy diciendo son libros enteros. Hay un libro que se llama El humanismo indoeuropeo y el otro El humanismo semita, son libros. Y luego, cómo el pensamiento cristiano adoptó ciertos elementos griegos y empezó desde el siglo IV a producir contradicciones. Y esos son los que llegan a América como conquistadores. Los conquistadores tienen elementos griegos contradictorios a los semitas y hacen una mezcolanza. Y entonces es posible que un Cortés tenga una espada y en otra tenga un evangelio. ¿Cómo? El evangelio es de un crucificado y la espada es de un conquistador. ¿Pero qué era la cruz? La cruz en el Imperio Romano, la voy a dibujar. Era la silla eléctrica. Era la silla eléctrica. Los que se levantaban contra el imperio se los asesinaba en la silla eléctrica. No había electricidad, los crucificaban. A Espartaco, un esclavo que hizo una revolución y casi tiró abajo al imperio, lo crucificaron. 3.000 esclavos crucificados de Roma hasta Capua. Y estaban todos ahí crucificados por haberse levantado contra el imperio. Los que se levantaban contra la dominación del imperio eran condenados a la cruz. Y un tal Jesús fue crucificado. Y entonces yo digo que levante la mano el que es cristiano. Y si uno levanta la mano, le digo, ¿y usted está dispuesto a afrontar la silla eléctrica por jugarse por los pobres? Habría que pensarlo. Entonces usted no sigue al Cristos y no es cristiano. No les puedo contar la historia. Yo tengo 20 años, fue presidente de una comisión de historia de la Iglesia en América Latina y escribí una obra en 10 volúmenes, cada una de 600 páginas, de la historia de la Iglesia en América Latina. Así que conozco esto mejor que el Papa y que todos los obispos. El señor Rivera, que ya lo sacamos, pues no sabía nada, no le daba ni para párroco en su ignorancia infinita. Yo he tenido alumnos a Monseñor Romero, que hoy es santo, y que murió crucificado, porque celebrando la misa le pegaron un tiro y su cuerpo cayó sobre el altar, y escribí un artículo sobre el cuerpo de Monseñor Romero como el pan del sacrificio. Es un santo, ahora ya es santo en serio. Y han muerto miles en América Latina. Entonces, dense cuenta, es una historia tremenda la que tenemos atrás, de la que ignoramos y la tomamos superficialmente. Entonces, somos por parte del cristianismo cristianos, pero lo que pasa es que en el siglo IV se invirtió el cristianismo. Mira lo que digo, el cristianismo era así y fue invertido. El cristianismo se jugaba por los pobres. Bienaventurados los pobres. No, eso no lo dijo el fundador del cristianismo. Eso lo dice Andrés Manuel López Obrador. Primero los pobres. Pues me confundí. Lean Mateo 25, eso lo dijo el fundador del cristianismo. No, eso otra cosa, enseguida hablé. Dijo, bienaventurados los pobres. Miren lo que significa eso. Es una declaración revolucionaria. Marx está en la escuela. No es el fundador de esa escuela. Está un discípulo. Si yo digo, el orden,
es bienaventurado. El que niega el orden, lo condeno al fondo de la historia. ¡Bum! Son los parias. Fuera del orden están los parias en la India. ¿Por qué? Porque no respetaron la jerarquía de las castas. Entonces yo digo, bendito el orden, las instituciones son sagradas, el que no la cumple, al infierno. Eso es la India. Pero el fundador del cristianismo dijo, bienaventurados los parias. O es decir, el orden al diablo si produce la dominación. Bienaventurados los pobres, es decir, maldito el orden que produce el paria. Es lo que dice el presidente. Y algunos de derecha ni entienden. ¿Por qué? Porque ni saben lo que es ser cristiano y se creen de derecha. La Acción Nacional. Están patas arriba, caminan con la cabeza. Y hasta se ríen de lo que dijo el fundador que ellos siguen o dicen decir. Pero entonces, Constantino y Eusebio, bueno, los emperadores romanos, ahora dieron libertad a los cristianos y después dijeron el imperio es cristiano. Y entonces de perseguidos se transformaron en el fundamento del imperio. Sacro Imperio Romano. Ah, sacro. ¿Y quién lo fundaba? La Iglesia. Y ahora los perseguidos en los circos por estar en contra de los dioses romanos, ahora eran los que justificaban la esclavitud y todas las injusticias del Imperio Romano. Inversión del cristianismo. Y Kierkegaard, un gran pensador danés, Kierkegaard, dice la cristiandad es lo contrario al cristianismo. Hernán Cortés y los que llegaron a América, saliendo del extremo oriente, occidente, del occidente, y llegando a América, los españoles, el extremo occidente del occidente, llegaron a América, no eran cristianos, eran miembros de la cristiandad, muy distinto. Eran dominadores, no al servicio de los dominados. Y por eso podrían tener una espada. Y predicaban el catecismo a los indígenas para que obedecieran a los dominadores. ¡Wow! El cristianismo justificaba la dominación. O es decir, que el fundador, en vez de estar en la cruz, lo sentaron en el trono del emperador, a Jesucristo. Y así lo pusieron en las basílicas bizantinas en Constantinopla. Cristo está en forma de crucificado, pero con los ojos abiertos, no tiene sangre y está resucitado. Y entonces justifica el imperio y la dominación del imperio. Es el anticristo. Ese llega a América. No el cristianismo. Claro, había franciscanos, por ejemplo. Los 12. Esos tipos sí eran en serio, porque eran discípulos de Francisco, así. Y esos sí se mezclaron con los indígenas y vivieron con ellos, le enseñaron a vivir y no estaban con el virrey muchas veces y con la Inquisición. Entonces se produjo una escisión en el origen de nuestro continente, que es justamente el comienzo de nuestra historia. Pero una historia que ahora ustedes ven tiene 3 partes. Es muy fácil para muchos decir anticlerical. Sí, yo soy anticlerical. Pero cuidado, Bartolomé en Las Casas, que defendía a los indígenas, pues yo estoy con Bartolomé en Las Casas. Y era un cura. Y el señor Hidalgo, que yo sepa,
era un cura, y también Morelos. Extraño, no hay un país en el mundo fundado por 2 curas, como México. ¿Y cómo puedo ser anticlerical? Sí, porque la estructura de la iglesia puede dominar, pero hay muchísimas excepciones que se juegan por el pueblo. Entonces hay que saber discernir. Entonces había un cierto liberalismo que critica a la iglesia para sacarle sus bienes, que le había sacado también al pueblo. Cuidado. El pueblo, en cambio, no fue anticlerical porque tenía una cultura que mezclaba creativamente lo que venía de las culturas originarias y de lo que trajeron los mejores misioneros que le hicieron tomar conciencia de su dignidad. Y entre los mejores estuvieron los franciscanos, que adoraban la pobreza, la humildad, que iban descalzos por las calles y aún en el invierno descalzos, y eso sí hicieron una tarea de abajo. Entonces, miren qué interesante, el gran texto del pensamiento semita está enunciado 3000 años antes del pensamiento cristiano, antes del fundador del cristianismo. En el texto de las pirámides se llama el libro de los muertos, pero en realidad no es el libro de los muertos, eso le pusieron los antropólogos, sino que es el libro de los vivos, porque los egipcios creían que había el juicio final. Eso no es cristiano, o mejor dicho, originariamente cristiano. Eso es semita. Los egipcios creían en la resurrección, entonces hacía una pirámide porque el faraón iba a resucitar. Y entonces en la gran pirámide fenomenal, con toneladas de piedra que hoy todavía son admirados, son tumbas que esperan la resurrección del rey, del faraón. Debo decir que los campesinos se levantaron también en revueltas campesinas y exigieron también que el pueblo también tuviera la resurrección. Es como si hacemos una huelga para aumentar el salario, pero ¿qué tal si hacemos una huelga campesina para tener la vida eterna? Y el faraón lo concedió. Y ahora todos iban a resucitar, no solo faraones. Entonces aparecieron textos en el papiro, que era el papel egipcio, donde cada uno anotaba las acciones buenas que había hecho. Era una cartilla moral, porque tenía que anotar lo bueno y no anotaba lo malo, para que cuando viniera Osiris, el dios de la resurrección, sacaran su texto y le preguntara: ¿qué hiciste de bueno en tu existencia para merecer la resurrección? Y no se lo decía al alma, sino a un principio que se llamaba el Ra, que era como un recuerdo a la persona. Y entonces el muerto sacaba su lista y le leía todos sus actos buenos. Y entonces Osiris decía: bravo, ha sido bueno, y lo resucitaba. Quiere decir que los campesinos, y en el texto de las pirámides de los faraones, están escritos todos los textos buenos y no los malos. Es un criterio ético. Y miren qué notable. El capítulo 125 del libro de los muertos de Egipto, 3000 años antes de la fundación del cristianismo, hay un texto que dice lo siguiente. Le pregunta Osiris al muerto: ¿qué hiciste de bueno en tu vida? Y el otro saca su papelito. ¿Y qué dice? Dice lo que dice Alfonso Reyes al revés. Alfonso Reyes, me llamó la atención, dice: el cuerpo
come, bebe, duerme y otras cosas. Eso es la parte del cuerpo. El alma piensa, ama. El muerto le dice a Osiris, ¿qué hice de bueno? Di de comer al hambriento, comer. Di de beber al sediento, beber. Le di un vestido al desnudo, y en el Egipto que había inundaciones con el Nilo, y le di una barca al peregrino. Y Osiris ve al muerto y le dice, has obrado bien, y lo resucita. Una cartilla moral, porque ahí quiere decir que más importante que dar culto a los dioses es dar de comer al hambriento. Es otra antropología, y es la nuestra, y es la de la cuarta transformación. Tiene 5.000 años de existencia, no es de hoy. Por eso vale la pena saber pensar. El pobre Alfonso Reyes creía en el alma y creía que pensar era superior a dar de comer al hambriento. Pero todos los pueblos semitas, incluyendo a los judíos, a los cristianos y a los musulmanes, dar de comer al hambriento es más importante que adorar al Dios. Porque hay un profeta que dice, el culto que yo quiero es la justicia y no venir a ofrecer sacrificios y después explotar al pobre. Y ahí tenemos una ética, es la ética semita. Entonces, toda esta vuelta que he dado por la historia mundial es porque tenemos que definir al ser humano de otra manera para sacar los criterios éticos de una ética de la cuarta transformación, que no es, lo siento Alfonso Reyes, pensar, amar, esto también, pero justo lo que él despreciaba porque era del cuerpo, comer y beber, eso es lo primero. Pero cuidado, no es comer solo. Vamos a ver que eso supone afirmar la vida, que es algo sagrado. Y voy a mostrar otra ética que la cartilla, que está completamente superada. Entonces, por eso surjo de muy lejos. Ahora que alguno que me refute, que se ponga más lejos, si puede, pero ya se le acabó la historia, porque le he hecho una síntesis de la historia mundial, porque es toda Eurasia y toda América, entonces dése cuenta. En los primeros siglos del cristianismo, del 1 al 3, los cristianos recibieron el impacto de los griegos, y por eso que fueron aceptando elementos. Y en el siglo IV recién surgen los primeros tratados del alma entre los cristianos del Mediterráneo. Antes, nada. Era la resurrección. Y luego se confunde. Y hasta pensadores judíos como Hermann Cohen y Rosenzweig, actuales grandes profesores, hablan de la inmortalidad y la resurrección como si fuera lo mismo. Hablar de la inmortalidad es afirmar un alma y negar un cuerpo. Y la esclavitud, pues podía afirmar la divinidad del alma y el cuerpo no es importante y el esclavo es el que trabaja para mí, en su cuerpo. Entonces, si yo descarnalizo la ética, puedo dominar el cuerpo, el obrero, a la mujer, a todo, que es el cuerpo, la carnalidad. Y hago una ética espirituosa, espiritual, de valores abstractos que justifican la dominación. Justo lo contrario. Pero la ética griega justificaba la dominación. Para Aristóteles, el esclavo no era plenamente humano. Y la mujer tampoco. Y el niño estaba en potencia. Al fin, para Aristóteles, gran filósofo griego, el propiamente humano era el varón, adulto, libre,
que vivía la ciudad griega. Los bárbaros que no vivían en la ciudad griega eran seres humanos de segunda, bárbaros. La mujer era para parir varones, era una mediación, pero no era plenamente humano. El niño estaba en potencia para ser grande. Y entonces era una ética aristocrática, esclavista, la de los griegos, era la del alma, que se dedicaba a las cosas divinas, pero el cuerpo no, para eso estaban los esclavos. Entonces era una ética que justificaba la esclavitud. Y en cambio, si yo digo que dar de comer al hambriento es lo fundamental, son otros principios éticos que voy a explicar teóricamente hoy. Voy a decir, me voy a enfrentar a los mejores filósofos vivientes y muertos hace poco. Soy profesor de ética hace 50 años y mi ética de la liberación tiene 700 páginas con letras chiquitas, 2.200 notas, 100 páginas de bibliografía. No voy a hacer esa ética, la voy a explicar esencialmente. Pero si algún colega universitario se pone a criticarme, pues haremos una discusión y demostraré qué es lo que estoy diciendo. Entonces, termino esta como introducción histórica que todavía no hemos llegado a la historia latinoamericana, porque por una parte hemos hablado de los indígenas desde el Pacífico y por otra de los indígenas desde el Atlántico, de la expansión europea y el choque cultural que se produjo en 1492. Y hoy León Portilla, un gran pensador que ha trabajado muchísimo el pensamiento indígena, sin embargo, allá en el 1992, cuando festejábamos el 5º aniversario del descubrimiento de América, él dijo, el encuentro de dos culturas. Yo digo, vaya encuentro, donde uno mató al otro. Y León Portilla, que es lo mejor del pensamiento amerindio, metió la pata. No hay ningún encuentro, fue un genocidio. Y ese genocidio lo tenemos todos, porque empezó el colonialismo y no hemos salido de él todavía. No somos libres. Hidalgo empezó, pero no hemos terminado. ¿O ustedes creen que somos libres ante Estados Unidos? Nos dicen lo que hay que hacer. Ahora queremos empezar de una manera inteligente, con una política que diga no intervención. Nosotros no vamos a intervenir en Venezuela y usted no interviene acá en México. Parece inocente, pero una bofetada al señor Trump. Y él quiere hacer un muro y México le dice, pues en realidad no es necesario. Nosotros podemos asimilar una inmigración y quizás lo hagamos y le hacemos un beneficio a ustedes sin cobrarle nada, pero al mismo tiempo es una política que habrá que ver cómo se lleva adelante. Y por eso el caso hoy venezolano es un caso fundamental de ese tipo. Seguimos siendo considerados colonia de Estados Unidos. No nos hemos independizado. 1492 entonces es el comienzo de nuestra historia, pero todavía no de las transformaciones, porque hay que primero dar cuenta de la época colonial. Yo tengo un librito que lo pueden leer, es muy fácil de leer, se llama 1492, el encubrimiento del otro. Y está en mi página. Así, pone mi nombre, van a la página, y es un libro de 300 páginas, lo pueden bajar y leer. Está fácil. Debo decir que está publicado en 8 idiomas, incluyendo el sudcoreano y otras lenguas. Es un libro que en el 1900
92, pues llegó a todo el mundo. Fue unas clases que yo di en alemán en Frankfurt, 1492. No el descubrimiento, el encubrimiento del otro. Para el europeo, el indígena era el otro. Y en vez de descubrirlo, lo encubrió. Le metió al indígena todos los prejuicios que traía de Europa y lo interpretó desde Europa, y cuando quiso saber lo que era, ya lo había destruido en sus élites sabias. Y jugaba con esa palabra. Dice Hegel, gran filósofo europeo, y en el 1492, Das Mensch, el ser humano, descubrió América. Digo, qué pretensión, el más grande filósofo europeo. Qué ignorancia, qué eurocentrismo estúpido. ¿Cómo que el hombre descubrió América? Y todos los que estaban ahí, ¿quiénes eran? ¿Eran animales o plantas? ¿No habían descubierto América? ¿Cómo hablamos del descubrimiento de América? 12 de octubre, día feriado, el descubrimiento de América. Hay que ser estúpido. Hay que escupir para arriba y me cae arriba en la cabeza. Nosotros hablar de descubrimiento, o es decir, usted me descubrió que yo existía, muchas gracias, existo. Se cuenta. Y le levantamos una estatua a Colón en 1892 en la avenida de Reforma. Hay que tirarla abajo y llevarla a algún cementerio. ¿Qué hace Colón en el centro de México? Nada. Descubrimiento de América. ¿Cómo puede ser? Fue el encubrimiento. Ellos tenían la idea de los africanos, asiáticos, y llegaron a América y le pusieron a los indios una máscara de africano asiático y creyeron que era lo que ellos pensaban que ya los americanos eran. Y mataron a toda la élite, los sabios y todo, y cuando se quisieron preguntar, los habían matado. Gracias a Sahagún, algo recuperaron del pensamiento de nuestros pueblos originarios. Pero lo peor, 12 de octubre, Día de la Raza. ¿De cuál raza? ¿De la española? Somos hijos de Cortés. Y eso somos hijos de Cortés, todos, los mestizos y los blancos. Somos hijos de Cortés. Y los indígenas, ¿qué eran? No habían descubierto América hacía miles de años. Entonces no es descubrimiento de América, es la invasión de un continente. Y eso hay que poner en todos los libros de texto de la Cuarta Transformación. Lo que pasa es que no tenemos historiadores que reescriban la historia. Todos pertenecen a la Tercera Transformación, son todos priistas. Hasta los del Colegio de México, con excepción de algunos. Que está ahí Lorenzo Mayer y otros, pero todos siguen hablando con esta terminología y en los colegios también. El 12 de octubre, Día de la Raza. ¿Qué raza? ¿Descubrimiento? ¿Qué descubrimiento? ¿Quién descubrió a quién? Los europeos descubrieron a los indígenas. Pues es un descubrimiento para ellos, pero no para nosotros. Entonces, repetir eso es ser alienados mentales. Alienado mental significa alguien que tiene una concepción de sí misma completamente distorsionada, dado por la educación. Y se habla de la reforma educativa, y son puras cuestiones administrativas, pero no se cambia el contenido de la enseñanza. Y hay que decirle al secretario de Educación, doctor Montezuma, que empieza esa reforma en la historia primero y en todo lo demás. Y no, sigue hablando de las cuestiones administrativas, pero no a lo que le damos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. 6 años podemos cambiar la mentalidad de todo el pueblo mexicano. Pero le apuesto lo que no tengo, que no lo vamos a hacer. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Porque no hay quien lo haga. Así de triste la cosa.
O si hay alguno, no se le da la autoridad para hacerlo. Y se los ridicularía, ría su potencial, como a Paco Taibo II, que es un tipo muy serio, pero mal hablado. Y entonces va a cambiar, pero para la élite, es un mal hablado, así que ya no tiene por qué estar ahí. Pero enseguida nomás agarró el stock gigantesco del Fondo de Cultura y dijo, antes que se pudra ahí en los sótanos del fondo, lo vamos a vender por 10 pesos, y ya empezó a vender todos los libros del fondo y la gente los compra con avidez y puede leerlo. Él es un intelectual en serio y es un hombre en la línea de la cuarta transformación. Bien, entonces, antes de la primera transformación, y digo de esta manera, entiendan que de alguna manera hablar de 4 transformaciones es ya un poco... porque son las 4 transformaciones de la historia republicana, ni siquiera la etapa colonial, y no se habla de la gran etapa de los pueblos originarios, que se lo deja como fuera de la historia. Entonces, vamos a aceptar que haya 4, pero es republicana, parte en 1810. ¿Y qué pasó antes? Antes hubo 3 grandes siglos, de 1492 hasta 1808, 1810. Y ahí entonces se produce la convergencia de esos 3 grandes tradiciones. Los pueblos amerindios que venían del Asia, muchos elementos indoeuropeos y muchos elementos cristianos. Se produce una síntesis creativa, pero se agrega otra, que es la vertiente africana, bantú, por medio de los esclavos. Y entonces ahora sí ya tenemos una visión compleja de América Latina. América Latina es el único cultura que está compuesta por la cultura de los 4 grandes continentes. Los africanos son africanos, los eurasiáticos son asiáticos o europeos. Latinoamérica, nosotros somos amerindios, tenemos elementos indoeuropeos y semitas, y tenemos confluencia de los africanos. Los africanos son los últimos venidos muy pronto. En 1520, poquito después del descubrimiento, se produce la traída de los primeros esclavos africanos para la explotación del producto tropical en el Caribe. Y entonces llegan esclavos. Esos son los que tienen la peor parte de esta historia, porque al menos los indígenas estaban en su tierra y conocían el nombre sagrado de sus montañas y sus ríos, comían su comida y continuaron sufriendo en la dominación, pero estaban ahí siempre. Los pobres africanos eran campesinos del oeste del África, engañados por los propios africanos, que vendían a sus hermanos agricultores de otros reinos. Los Ashanti y otros perdieron ya la posibilidad de enviar el oro y sobre todo el azúcar del sur del Sahara al Mediterráneo. Perdieron el negocio. Entonces empezaron a vender campesinos africanos de otros pueblos. Entonces eran los africanos quienes vendían en las costas a sus hermanos de tierra adentro. Y se lo vendían a los ingleses, a los portugueses, a los holandeses.
y la reina Isabel no quiso vender esclavos, pero sí los compró, que más o menos es lo mismo. Y entonces llegaron los africanos acá desterrados. No tenían tierra, su tierra quedó fuera, sus lenguas se mezclaron, no tenían lengua, y entonces sufrieron lo indecible. Hoy hay un pensador, se llama Mbembe, que habla de la esclavitud y de la necropolítica. Necro significa muerte, la política de la muerte. La esclavitud es mucho peor que un campo de concentración nazi, porque se les obliga a vivir dentro del campo, que es el ingenio, y ahí eran destituidos de todos los derechos humanos, los reproducían como animales, vendían a los niños como ganado, y horrible lo que se hizo, y eso lo hizo Europa cristiana. Entonces cuando yo hablo con los europeos me dicen, los europeos somos críticos porque descubrimos el canibalismo y los caníbales no se descubrieron. Digo, hubo muy pocos casos y al menos era un acto sagrado, muy ritualizado. Y en cambio los europeos hasta 1880 había esclavos y no habían dado cuenta que eran seres humanos. Horrible la esclavitud, pero forma parte de América Latina. Y entonces tenemos un pluriculturalismo extraordinario. Y es el continente más rico cultural. Entonces, eso se va a producir en la época colonial. Las ciudades, como dice un autor, Lima, eran la ciudad ilustrada. Ahí estaban los blancos, estaban las universidades, los centros de cultura, el ejército español, y desde las ciudades se dominaba el mundo rural, que hasta 1810 el 90 y tanto % de la población era indígena. En la época de Hidalgo había un grupo muy pequeño de mestizos y 100.000 blancos en todo México, por ejemplo, muy poca gente, ¿no? Entonces, el mundo rural en América Latina muy diferenciado. Hay lugares donde sí la población afroamericana fue mayor. En el Caribe, por el azúcar y por la explotación del tabaco y la producción tropical. En las costas del Caribe y especialmente también en Venezuela y en Colombia, pero la Colombia que va desde Panamá completamente afronegra hasta Guayaquil. Entonces toda la costa del Pacífico y, como les decía, Brasil, enorme. Es el segundo país africano del mundo. El primero es Nigeria y el segundo es Brasil, es el que tiene más habitantes de origen. Y eso entre nosotros no se siente, pero en otras partes, por supuesto, tienen religiones ancestrales, el vudú y otras que vienen del África directamente, pero con distintas lenguas que se fueron mezclando y que por último se transformó en Haití, por ejemplo, lo que se llama el creol. Es un francés con influencia africana y castellano. Entonces en esa mezcla se ve la riqueza cultural de nuestra América. Entonces no hay que olvidarse de los afroamericanos y también de los indígenas. Y entonces tenemos ahí un panorama histórico, claro, que Alfonso Reyes ignora en completo, porque Alfonso Reyes piensa nada más que los blancos y en parte los mestizos. Y punto. Eso es América Latina
y México, ¿no? Y entonces una visión culturalmente muy limitada y políticamente limitada, porque todas esas culturas tienen un lenguaje distinto, tienen distintos valores y hay que considerarlas en su originalidad. Por eso la nueva Constitución boliviana dice: el Estado boliviano es un Estado pluricultural y plurinacional. Es decir, hay muchas naciones en México: zapoteco, otomí, cada uno de nuestros pueblos indígenas es una nación, y es una cultura, y es una lengua. Y entonces México no es una nación con una lengua y una cultura, es una riqueza extraordinaria y habría que conservarla, no solo como algo válido para un museo, sino como una riqueza inmensa de cultura que no debe ser puesta solamente para el turismo. Por eso el Tren Maya, por ejemplo, hay que convocar a los indígenas. Ellos tienen que entrar en la diagrama de el recorrido de ese tren. Ellos pueden decir dónde queremos que pase y no pase. Ellos pueden conservar ciertas regiones donde nadie entre y que siga como un gran parque cultural de la fauna y la flora, que es fundamental. Tiene que ser un tren distinto, que esté decorado de otra manera, pero que sean las estaciones de otra manera, con un horario de otra manera y dirigida por los indígenas, no así que sean los elementos folclóricos. Entonces en eso tenemos que ser coherentes. Van a ver ustedes que el contar con el consenso de la comunidad es un momento ético fundamental, ya hablando de ética. Y entonces, así como se pidió la opinión para el aeropuerto, hay que pedir la opinión para el Tren Maya. Y por ahora no aparece, eso parece como un proyecto económico para darle trabajo a los indígenas de salario mínimo. Y con eso no hacemos nada, porque lo único que hacemos es destruir todos los pueblos y su cultura, y sus lenguas y todo. Entonces, integrar los indígenas a eso, hay que tener mucha creatividad, pero hay ciertos miembros del gobierno que piensan solo en lo económico y no en lo humano, que es cultural y que es lingüístico y que es una memoria de un pueblo, y que para que sea más feliz y no simplemente para darle un trabajito de segunda para que ya no moleste y no se vaya para el norte. No, ahí hay que... Y entonces la protesta de algunos grupos es plenamente justificable. Y algunas veces se pasan de palabras y palabrotas, y bueno, hay que aguantarse las palabrotas, pero hay que aceptar la crítica, si es que tenemos el ejercicio de un poder obediencial. Y entonces la historia nos exige eso, y no solamente una idea. Bueno, la próxima voy así a hablar ya de las 4 transformaciones. La época colonial, como se dan cuenta, impuso la cultura de la cristiandad europea, que no es estrictamente el cristianismo. Grandes templos que reemplazaron las grandes obras arquitectónicas de las culturas amerindias, en los cuales el pueblo originario se sentía también expresado en esos templos, que eran cristianos, pero era también obra del pueblo y significaba en su grandeza, la grandeza de esa comunidad. Y por eso que ellos tomaron esas obras como lugares donde ellos son actores, y hasta en el Distrito Federal y el barrio en que yo vivo, todavía son ellos los que hacen la fiesta patronal, que en realidad reemplaza el culto
a los dioses defensores de los barrios de la cultura en el Distrito Federal náhuatl, que tenían sus dioses protectores. Entonces, en vez de dioses protectores, pasaron a ser los santos patronos. Y entonces esas fiestas de los barrios también tienen miles de años, no solamente de la época colonial, vienen desde antes. Y en eso se expresa un pueblo, no solo en su alegría, sino en su personalidad autónoma, que hay que tomarlo muy en serio. Bueno, me dicen que ya cumplimos más o menos el horario. Escriban algunas preguntas y se las dan a los organizadores para que yo pueda irlas respondiendo. Tengo la de la clase pasada, una muy larga sobre un grupo de zapotecos. Y entonces hablan de mi exposición y en qué puntos podrían corregirse, y al mismo tiempo de cómo los zapotecos ya no están solo en México, sino están en California, y Los Ángeles es una capital zapoteca, y habla cosas muy interesantes que hay que asumir, pero los detalles, yo creo que las líneas la he dado, y está. Por ejemplo, una pregunta: ¿considera el pluriculturalismo como un aislamiento y retroceso debido a la falta de conocimiento compartido entre culturas, como dice Zygmunt Bauman? No, la pluriculturalidad es una gran riqueza y hay que afianzarla y hay que afirmarla, y estas fiestas de barrios, pueblos y demás deben sistematizarse y realmente considerarse fiestas importantes en cada lugar donde se festejan, ¿no? ¿Cuáles son los límites de factibilidad de un proyecto, en este caso en el campo de la ética, además del momento en que existe una contradicción con algunos de los principios restantes que menciona? Van a ver que no hay contradicciones, entendiendo que la factibilidad de un proyecto no es ético cuando no tiene el consenso del pueblo. Eso es el Tren Maya. O cuando es factible y consensuado, pero no afirma la vida como el primer principio. Se está avanzando al curso. Existen otros puntos de referencia. Lo voy a tratar después. ¿Qué balance puede hacer de la administración de Hugo Chávez y Evo Morales? Opinión sobre la consulta de la hidroeléctrica de Morelos. Hay que hacer consultas, pero también se va a producir, y ya hablaré de ello, de lo que García Linera, vicepresidente de Bolivia, llama contradicciones creativas. Puede que un pueblo piense que tal cosa no hay que hacer y sin embargo la autoridad la haga y entre en conflicto. Y ahí se juega, porque si el conflicto después muestra que fue una mala elección, va a cargar con la culpa. Pero hay veces también que hay un cierto particularismo que se defiende solo nuestros intereses y no se ve el interés del país. Y entonces también ahí hay una contradicción y a veces hay que elegir. Pero es una contradicción que debe ser creativa, pero también puede estar equivocada. Hay que tener conciencia que esas contradicciones se van a presentar continuamente y hay que saberlas superar y ver cómo. Es parte de una teoría política a la que yo voy a hablar, no en el curso porque sería muy largo, sino en el tercer tomo de la filosofía política que voy a publicar a fin de año, donde hablo del Estado y las contradicciones creativas que enfrenta aún por parte de grupos muy importantes, como de la Cuarta Transformación, que hay veces que no sabrá qué hacer, pero hay que hacer alguna de las posibilidades, asumiendo la responsabilidad. Bueno, y me hacen otras preguntas. Profesor, ¿este camino del régimen es un camino
de la conciencia, de la ética, de la cultura, de una generación, como debemos entenderla. Yo creo que necesitamos urgentemente un gran trabajo en la formación política de la juventud. Yo digo de 40 para abajo, años. Los viejos ya están perdidos o casi. Pero es necesario que se vean hackeados por gente que empieza a entender la política, porque es claro, se habla de la moral, de la corrupción, de todo, pero ¿y qué otra concepción de la política se propone? Entonces tenemos que hacer un gran trabajo de formación teórica, política, en la juventud, pero juventud que ya es 40 años, y para que vayan pensando qué es la política, cuáles son los fines, y jugarse en alguna opción honesta de la política cuando ya llegue la edad que será inevitable, surja la nueva generación. Pero por ahora no se ha hecho nada y ningún partido hace nada tampoco. Entonces queremos luchar contra la corrupción y ni siquiera sabemos lo que es la corrupción. El primer párrafo de mis 20 tesis de política, escrita hace más de 10 años, el primer tesis era ¿qué es la corrupción? Y ahora justo me llegó del Brasil un libro entero, 300 páginas, sobre la corrupción, muy bueno. Entonces eso lo voy a poner en mi página de paso para que después ya puedan leerlo los que quieran. Pero es un libro entero dedicado a la corrupción, que no es el robar o el tener egoísmo o tonteras de ese tipo. Hay que ir al fondo de la corrupción, que es una concepción de la política. Y ese se está imponiendo exactamente igual que antes. Morena también está arrebatándose cargos y luchando por cosas que esperábamos que no hubieran. Sí, lo están haciendo y algunos ya venden sus votos y otras cosas. Es humano, pero es inaceptable, porque no tienen teoría. Y miren, si algunos que renuncian al PRD se vienen a Morena, por suerte hay un Héctor Polanco, que es del Comité de Ética, que ha dicho ni sueñe con entrar, no van a entrar. Pero eso es porque Héctor Polanco es un hombre que tiene un juicio ético y que además es el presidente del Consejo Ético y además, bien clarito lo dije en su primera conferencia, no tengo salario por parte del partido ni del gobierno, y todos aplaudieron, pero realmente es una garantía de que no se cuelen las ratas que salen de un barco para meterse en el otro, ¿no? Ya han entrado muchos, pero habrá que limitarlos lo más posible, y eso es la ética. Bueno, por hoy las preguntas me las hacen para que yo conteste la próxima.